salvos que toman vida nuevamente con esta victoria a manos de Henry Romero a los 12 minutos, Michel Mercado a los 16, Quique Contreras anotaba al 40 para Firpo, fue expulsado Sebastián Julio para los Pamperos al 90+7 con arbitraje del profesor Iván Barton, donde hubo también Germán Martínez, sí, me perdí ahorita. Hablando de las situaciones arbitrales, hubo cosas también interesantes dentro de este partido. Más que interesantes, malas, diría malas, que Firpo, si usted a través de las redes sociales de Luis Ángel Firpo puede encontrar también las acciones en donde ellos recriminan las acciones o las decisiones que ha tomado el árbitro también en este partido. Don Lisandro, por cierto, hubo un comunicado también de parte de Alianza en donde se le daba de baja a Murillo, que hubo mutuo acuerdo entre la dirigencia y el jugador que no va a continuar más con los albos de la Alianza. Don Lisandro. Pues sí, fíjate que mira, me has preguntado varias cosas. lo primero quizás ordenémonos. Lo de Murillo, pues mira, yo creo que eso viene precedido de todo el malestar de la afición por la contratación de él, no un jugador que nunca se integró ni ayudó al equipo. De hecho se va sin haber anotado un tan solo gol. Entonces no sé si a estas alturas era lo que convenía, porque para quitarlo tendrías que haber indemnizado, ¿verdad? Entonces si lo indemnizas es como que lo mismo que el último mes se lo hayas pagado adelantado solo por no tenerlo, cuando se pudo haber quedado y quien quite por ahí mete un gol de milagro en algún partido importante, sobre todo que Alianza adelante no tiene centros delanteros, ¿verdad? Fito nuevamente está otra vez, al menos lo que han dicho, que tiene una contractura. Entonces, y fuera de eso, pues ya vimos que Mauricio José le cuesta también bastante, ¿verdad? Todavía no está a ese nivel que una Alianza necesita. Pero en todo caso se quitan una presión de la afición de tanta crítica después de cada partido que él participaba, ¿verdad? Entonces, al menos por ese lado, pues no hay por qué, no es un jugador que lo vas a extrañar, así es que está bien. Y ahí en cuanto al partido, mira, nuevamente Alianza en 2 partidos en 1, ¿verdad? Un primer tiempo bastante aceptable, donde anotó 2 goles, pudo haber anotado 1 o 2 goles más, pero después solitos se complican en el gol que hace Quique Contreras, que se la roba a Henry. Me extraña de Henry un error de esos que le dé vida a Firpo. Y después esa jugada polémica, ¿verdad? Que creo que el que más autorizado para hablar de eso es el profe Elmer, pero que si en todo caso es en la línea es parte del área grande, entonces debió de haber sido penalti. Ya después del segundo tiempo, es por eso digo que Alianza juega 2 partidos en 1, porque totalmente perdido, igual que como pasó con Chalatenango, ¿verdad? Se dio totalmente el control a Firpo. Claro, Firpo te das cuenta que tampoco tiene la gran calidad de plantel, ¿verdad? Porque tampoco pudo hacer valer esa hegemonía en el dominio de juego. Al final creo yo que sí es un partido que se lo llevó, al menos en ocasiones de gol, creo yo que fue más Alianza y por eso puedes justificarlo. Lástima esa acción del árbitro que siempre te deja ese puntito de crítica, que Alianza no lo necesita, ¿verdad? Pero que se da. Y después la jugada esa polémica de Alex Larín, que le mete un puñetazo al delantero de Firpo. El árbitro está enfrente, hace que no ve la acción y ya después va y claro, el jugador ya molesto se la desquita y se hace expulsar. Entonces creo que este es uno de los partidos donde no podemos hablar bien del árbitro, a pesar que es un árbitro de experiencia, ¿verdad? Y debería tener mejor manejo del juego. Nos vamos a ir con el profe
Para que nos aclare esas acciones. La que mencionaba don Lisandro, si usted tiene la oportunidad de tener un dispositivo móvil, puede observarla también. El penalti que hace Canales sobre Carlos Ortiz, el hermano de Santos, por decir Santos, de Carlos Ortiz. Y también el golpe muy claro de Larín sobre Sebastián Hull. De hecho, voy a empezar con la situación del 90+4 con la expulsión, ¿verdad? Que de repente sorprende la actitud del jugador número 9 de Firpo. Esa reacción, ¿verdad? No se entiende en el contexto porque obviamente a través de las imágenes de la televisión no se pudo observar lo que antecedía a esa reacción del jugador de 9 de Firpo, y precisamente es como consecuencia del video que ya circula en redes sociales por aficionados de Firpo, ¿verdad? Que tuvieron la oportunidad de captar el momento en el cual el jugador 13, Alexander Larín de Alianza, le da un golpe, ¿verdad? A la altura del estómago, del abdomen, y pues pasó desapercibido por el equipo arbitral, ¿verdad? No solo por el árbitro, sino que sus árbitros asistentes y cuarto árbitro, que también tienen la responsabilidad de ayudarle a dirigir el juego conforme a las reglas de juego, y eso deriva en la reacción del jugador de Firpo y pues posterior expulsión, ¿verdad? Quedó desapercibida esa situación y ante las preguntas en ese sentido, que es algo reiterativo que ha sucedido en este torneo, si se puede actuar, bueno, el código disciplinario habla de que el comité de disciplina de la Federación Salvadoreña de Fútbol puede actuar de oficio y también de parte, como consecuencia de la denuncia en este caso, o la interposición de un recurso por parte de los afectados. En este caso podría ser Luis Ángel Firpo, por ejemplo, para que a través del uso de material audiovisual puedan tomar una decisión para que se siente un precedente en este sentido, ya que hemos visto en todo el torneo que han sucedido muchas acciones en las cuales finalmente no encontramos una resolución porque no hay algo que informar de parte de los árbitros, pues obviamente no van a informar algo que no han visto, o de alguna autoridad que hemos mencionado la importancia de los comisarios en este caso, que también podrían adjuntar alguna situación en ese sentido, pero no, ¿verdad? Al no haberlo, quedaría el recurso de la comisión disciplinaria que puede actuar de oficio, o insisto, ¿verdad?, de parte de Firpo. Luego en el partido, dos situaciones, ¿verdad?, agregar. La que ya mencionaron, la acción de falta de Canales, que es dentro del área y, como decía Lisandro, en todo caso sobre la línea, y las líneas forman parte del área que delimita y por lo tanto debió haber sido una sanción de penal, que estamos hablando que en el segundo tiempo de la posibilidad de que Firpo empatara el partido, un posible 2-2. Pues sí, entonces, y dentro de eso, tal vez, y no es justificar, ¿verdad?, porque de repente uno trata de llevar a colación, si se percatan en el estadio Cuscatlán, en esa zona generalmente no hay una correcta asistencia de parte de los árbitros asistentes. De repente a esa hora, pues el tema del sol es una situación que puede afectar. Estoy poniendo contexto a esta situación, sin embargo, pues obviamente ante lo que hay, la atención de los árbitros asistentes es hacer un doble esfuerzo para que no sucedan estas situaciones, que aquí podemos decir que es responsabilidad tanto del árbitro como del árbitro asistente, porque el árbitro tiene el panorama despejado, y de ahí también incluso a Germán Martínez es una situación a tomar en cuenta, porque ya le ha sucedido, por ejemplo, si recuerdan, en un Atlético Marte Alianza, en un mismo partido le sancionaron un penalti que él sanciona falta inicialmente, el asistente le dice adentro, equivocadamente le corrige, y posteriormente una acción que fue adentro la terminan sancionando y la sancionan o la indican fuera del área, por ejemplo. Es una situación reiterativa que a este punto, bajo el contexto que le daba, es un tema de que ya a estas alturas esas situaciones, sabiendo si hay alguna dificultad por la hora, por el tema del sol, por ejemplo, que le da de frente al árbitro asistente, tienen que tener atención todos los árbitros asistentes. O sea, pero aquí viene un trabajo bien específico, ¿verdad? ¿Qué hacer en esos momentos, por ejemplo? Y obviamente al final termina habiendo un error, ¿verdad?, que a luz de todos es bastante evidente. Pero fíjate, Elmer, que o sea, está bien, los líneas están para auxiliar al árbitro,
pero ese ángulo es del árbitro, no es de línea. En línea si están no ve si fue exactamente adentro o afuera, porque no es su visión. Pero el árbitro sí, pero el árbitro va detrás de la jugada. Él la ve perfectamente. De hecho, quien marca la falta inmediatamente es el árbitro central, nada más que la marcó fuera y no adentro. La responsabilidad totalmente es del árbitro, pero el asistente está en la obligación de ayudarle, ¿verdad? De corregirle la plana si es necesario en ese sentido, ¿verdad? Tiene que tener la atención para ver si el árbitro, una vez sancionado la falta, ayudarle a decir si la acción fue afuera o adentro. Y esto lo menciono en el sentido de que muchas veces, y me parece que es una recurrente en los partidos, que yo lo enmarcaría con ese adjetivo o con el hecho de que los árbitros asistentes muchas veces han mostrado falta de compromiso para ayudar a los árbitros en solucionar situaciones en las cuales ellos podrían intervenir. Y antes hablábamos del tema de la comunicación, ¿verdad? Que habían los procedimientos regulares que establecen las reglas de juego, ahora tienen sistema de comunicación, debería de ser más fácil, a menos que, como suele suceder, que no les estén dando el mantenimiento al equipo de sistemas de intercomunicadores que a estas alturas ya les estén fallando y por lo tanto no hay una buena comunicación, ¿verdad? Ya solo terminarán siendo adorno más que una herramienta que les esté ayudando a hacer efectivo el trabajo arbitral. Y, si me permiten, en ese sentido, algo que decía el segundo punto es el hecho de que segundo partido consecutivo que vemos que Alianza en el segundo tiempo entra en desesperación y empieza a recurrir a las faltas, y a las faltas que van de temerarias por lo menos. Entonces, si estamos hablando de situaciones para amonestación, es una situación, por ejemplo, que obviamente le correspondería al equipo tomar cartas en el asunto, y si el equipo no reacciona, pues para eso están los árbitros, ¿verdad? Para tomar situaciones de medidas disciplinarias, llamadas de atención, medidas disciplinarias como corresponden, ¿verdad? Porque dentro de eso enmarcamos la situación del número 13 de Alianza con ese golpe al jugador número 9 de Firpo. Ese era uno de los puntos que quería tocar. La situación, como dice Lisandro, ¿no? Dos partidos en uno de Alianza, ¿no? Que la regularidad que siempre tuvo, la experiencia para manejar los partidos, parecería que se está saliendo de las manos todo eso, ¿no? El otro día contra Chalate, al no encontrar la circulación, en un momento se vio un equipo muy largo, desesperado, jugadores que tienen, si bien tal vez no son los más talentosos, pero sí tienen un buen porcentaje de pase corto, erraban pases muy fáciles. Y ayer en el segundo tiempo le faltó ese control, ¿no? Firpo en la desesperada obviamente se iba a ir encima, el golpe anímico que hizo el gol de Quique Contreras también le da un aire diferente, y ahí parecería que Alianza se descontroló un poco, porque tiene jugadores para hacer 20 o 30 toques y hacer jugar o hacer correr a Firpo detrás de la pelota y tratar de encontrar espacios. Ahí creo que está el punto, ¿no? Más las actitudes en las que maneja el profe Elmer, de a veces que se le va un poco la pierna más fuerte, o estas agresiones como la de Larín, parecería que la interna no está tan tranquila. Pero es una cosa decir, ¿no? Porque siempre Alianza fue un equipo al que le jugaron los equipos mucho más fuertes, que los golpearon mucho, que siempre los equipos se le ponían atrás, y aún así tenía una tranquilidad para manejar los partidos, para no entrar en las provocaciones, ni tampoco provocarlas, que extraña eso, ¿no? Lisandro hablaba del error que comete Romero, que no está dentro de las situaciones de partido, pero Romero no es un jugador de cometer ese tipo de errores, ¿no? Tiene una personalidad diferente, es un jugador simple, sabe cuál es la zona de seguridad y sabe dónde tiene que hacer las cosas. Entonces, por eso digo, tal vez no está pasando por el mejor momento y hace que tomen decisiones que no son correctas. Dentro de esa situación, también en el primer tiempo Alianza pudo haber seguido 4-0 tranquilamente, ¿no? Con lo que hablábamos, ¿no? Con la circulación, con el recorrido que tienen los jugadores de afuera, tanto Ezequiel como Canales por momentos, que rompen línea, con Michel por el otro lado. Llegaron, Firpo no sé si por cuestiones de actitud o porque
En la circulación Alianza lo atraía muy cerca del medio de la cancha en los primeros 45. Cuando Alianza jugaba corto, rompía línea, se veía una línea defensiva de Firpo a 35-40 metros de su arco, ¿no? Y corriendo hacia atrás, con una Alianza con pelota dominada. Entonces, eso, un equipo como Alianza obviamente puede hacerte eso. Un equipo que estuvo tan ordenado como Firpo no puede desordenarse de esa forma entre un equipo como Alianza. Y ayer Alianza, al no haber tenido la puntería suficiente en los primeros 45, le dio una luz de esperanza a Firpo que, primero, nivelar al partido en cuestiones de posesión de balón, ¿no? Y después, en cuestión anímica, se le fue encima, ¿no? A veces tal vez con un poco más de ganas que de orden, y estuvo cerca del empate. La verdad que si tal vez el árbitro hubiese tenido otra interpretación de ciertas jugadas, el partido pudo haber terminado en empate y sin reclamar nada, porque cada uno de los equipos tuvo su tiempo para bueno, que fue superior al rival y en el cual, como decimos, no tuvo la puntería suficiente como para que la ventaja sea mayor. Aunque hay que hacer, claro, que independientemente que cada equipo tuvo su tiempo, pero Alianza tuvo más ocasiones. En el primer tiempo fueron mucho más claras. Tú decís, se pudo haber ido con un 4-0 fácil, porque ni Vigil ni Tardelis Peña parecían novatos en las jugadas de gol que tuvo Alianza y las que falló. En ese sentido, pues yo creo que si sumas las ocasiones de gol, sí, Alianza ganó bien. El punto es que está siempre ese puntito que no te deja como saborear el triunfo 100% o la frustración del rival que no se da cuenta de los goles que se salvó, sino que de una jugada puntual que les pudo haber beneficiado. Pero en todo caso, pues sí, son correcciones que va a tener que seguir viendo el cuerpo técnico de Alianza, cómo las corrige, cómo soluciona el problema, pero indudablemente que siempre es mejor ganar que empatar o perder, ¿verdad?, para hacer esas correcciones. Y también hace unos minutos Alianza ha dado a conocer que para esta próxima jornada número 20 comunicaba de que debido a los compromisos comerciales de DESA del próximo fin de semana, el partido versus FAS correspondiente a la jornada 20 se programó para ser disputado el próximo miércoles 3 de mayo, el partido que estaba programado frente al cuadro de Club Deportivo FAS. También nos vamos a otro de los partidos.